Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a esta charla de formación en vivo, aquí en nuestro canal Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una alegría pues estar con todos ustedes martes a martes para estas charlas. Y bueno, antes de continuar, quería preguntarles si nos ven bien, si nos escuchan bien, también si nos pueden ir escribiendo desde donde nos ven. Quería saludar a algunas personas del chat. Salve María, Gabriela Rubio desde El Salvador, un gran saludo. Rosy Reyes, Coralis Sánchez, María Tobar Rosillo, Margarita Ayala, Infinito77, Jennifer, Andrea Guerrero Soto, Grisel Vázquez y a tantos otros que siempre nos ven, muchísimos saludos. También comentarles que estamos aquí con el hermano Daniel, atentos a escribir todas las preguntas que ustedes tengan. Así que, bueno, sin más, les presentamos aquí a nuestro expositor del día de hoy, que estoy pues consciente de que se ha esmerado mucho, se ha preparado mucho y sobre todo está pues con mucha alegría de compartir con todos ustedes. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Juan Andrés. Para mí, como siempre, es una alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes, con todos los que nos siguen a través del canal y con este tema tan importante y, en fin, y que esperemos poder cumplir con todas las expectativas de todos aquellos que nos están mirando y nos están escuchando en todo el mundo. Bueno, hermano, si quiere rezamos Empezamos. Ave María para comenzar, sí. ¿Le parece? Sí, claro que sí, entonces vamos a empezar rezando Ave María para que el tema nos quede súper claro y sobre todo que nos cabe bien profundo, porque como decíamos al comienzo es un tema nos parece de suma importancia y van a ver cómo tenemos razón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, hoy como ya todos saben, el tema es un tema muy fascinante, es un tema muy bonito, un tema muy también al mismo tiempo vasto, profundo, denso. Yo creo que en un solo live, no sé si... es un tema que da para muchos live. Esperemos que hoy terminemos con todo el tema, ¿verdad? Porque es un tema en la cual se puede profundizar muchísimo, que es justamente la educación de nuestros hijos, de cómo educar a nuestros hijos y en qué tenemos que educar a nuestros hijos, que me parece que es muy importante porque así decía San Luis Orione, fundador de los hijos de la Divina Providencia, o los orionitas. Él decía que la juventud es la primavera del futuro o la tempestad del futuro. Entonces depende cómo educamos esa juventud, cómo educamos a nuestros niños. Van a ser en el futuro una primavera o en el futuro van a ser una tempestad. Entonces es un tema muy importante porque tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad, con el futuro del mundo. Nos vamos a basar en la charla de hoy, nos vamos a basar sobre todo en San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, un santo italiano entre el siglo XVII y XVIII, él nació en el siglo XVII, a finales del siglo XVII y murió casi que a finales del siglo XVIII, porque tuvo una vida muy longeva, murió con 92 años. Y él es declarado doctor de la Iglesia, fue obispo, fundador de los redentoristas, y así como nosotros decimos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es, por así decir, por excelencia, el teólogo por excelencia, el filósofo por excelencia de la Edad Media y de todo el panorama de la Iglesia Católica, San Alfonso María de Ligorio se puede decir, sin lugar a duda, el moralista por excelencia de la Iglesia, un gran moralista, gran escritor, un gran pastor, bueno, santo obviamente, pero él brilló mucho por ese lado pastoral de hacer apostolado, de convertir las almas, escribió inúmeros libros de ascética, de mística, un montón de libros, sobre todo de moral, como decíamos, él es el gran moralista de la Iglesia Católica. Y él, entre sus tantas obras, hay recopiladas, un sermón que él hizo justamente sobre la educación de los hijos. Y es muy interesante porque él pone muy bien los puntos sobre las IES y cómo a nosotros nos va a ayudar muchísimo. A pesar de que él está hablando
para personas del siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, pero cómo los principios son siempre los mismos y cómo para nosotros nos vaya muchísimo y de mucha actualidad. Entonces, si le parece, hermano, comenzamos ya compartiendo la pantalla para comenzar con este tema tan interesante. Claro que sí. Entonces, San Alfonso de Meligoro se basa muchísimo también en las Sagradas Escrituras y en todas sus obras, pero en lo que vamos a ver hoy específicamente también él se basa mucho en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces él dice, obviamente que es un resumen de todo lo que él ha dicho sobre la educación de los hijos, pero son los puntos más importantes y que nos atañen mucho a nosotros. Entonces dice así él: un buen árbol no produce mal fruto. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo sacadas del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 16. Un buen árbol no produce mal fruto, y que un árbol malo no puede producir fruto bueno. ¿No? Son las palabras de nuestro Señor, y Él lo aplica a los papás, a los niños. ¿Y por qué? Porque Él dice que un buen padre cría hijos buenos. Está claro, ¿verdad? Pero si los padres son débiles, en el sentido débil que son flojos, que no educan a sus hijos, que no tienen virtud, no tienen firmeza, no consiguen educar bien a sus hijos, si son débiles, ¿cómo pueden ser sus hijos virtuosos? O sea, así como un árbol que es bueno no produce frutos malos, así si un papá, cuando digo papá y mamá, obviamente los padres son buenos, son virtuosos, también van a producir hijos buenos y hijos virtuosos. Ahora, si son débiles, si son flojos, van a producir hijos malos, hijos no virtuosos. Y dice así es imposible, o de hecho muy difícil, encontrar hijos virtuosos quienes hayan sido criados por padres inmorales. Entonces, si la sociedad es inmoral, es porque los padres fueron inmorales. Los hijos no pueden ser virtuosos, o sea, honrosas excepciones, y los hay en la historia y los van a ver también, pero normalmente lo normal es que sí, los papás no fueron virtuosos. Es muy difícil o casi imposible, dice aquí San Alfonso, de que los hijos también sean virtuosos porque los padres no lo han sido. Y aquí la charla la vamos a dividir en dos puntos esenciales, dos puntos muy importantes que nos da San Alfonso. Entonces, primero, dice lo importante que es formar en los hijos hábitos de virtud. Esa va a ser la primera parte de nuestra reunión, la primera parte de nuestra charla. Y la segunda parte mostraremos con qué cuidado y diligencia un padre debe trabajar para que crezcan bien los hijos. Crezcan bien aquí en el sentido bien moralmente, ¿verdad? Y seguimos. Aquí, una cosa que es muy importante, que me olvidé de decirlo, que lo quería decir en la introducción, porque nosotros tenemos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, a veces nosotros pensamos, como padres, que solo atañen a los hijos, porque es honrar padre y madre. Entonces es un mandamiento que es solo obligatorio para los hijos. Y no, también tiene, así como una moneda tiene las dos caras, o una medalla tiene dos caras, la otra cara de la moneda, la otra cara también de esta medalla, se refiere a las obligaciones que tienen los papás con respecto a los hijos. El hijo tiene sus obligaciones, obviamente, que es obedecer a los padres, amarlos, respetarlos y obedecerlo en todo, y en la medida de lo posible, en la vejez, cuidar de la salud y del mantenimiento de los padres. Ahora, del lado de los papás, de los padres, también adquieren unas obligaciones con respecto a los hijos. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues la educación, dar el abrigo, dar alimentación, el vestido, etc. Pero decíamos educación, pero también la educación moral, la educación en la virtud, ¿verdad? Entonces todos los padres, aquí como estamos diciendo, un padre tiene dos obligaciones para con sus hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Está obligado a proveerlos de sus necesidades corporales, como dijimos, la educación, la alimentación, etcétera, etcétera, y educarlos en la virtud. Es la obligación más importante que tienen los papás, es educar a los hijos en la virtud. Y en esta charla, sobre todo, nos vamos a centrar en el cuidado que tiene que tener en cuanto a la virtud. No vamos a tocar el tema de las necesidades materiales, porque eso lo veremos quizás en otra live, o en un podcast, en otra reunión. Hoy nos vamos a centrar sobre todo la obligación que tenemos como papá, que tienen como papá, de educar en la virtud a sus hijos.
Y ahí dice una cosa muy interesante, porque Dios les da hijos a los padres no para que puedan asistir a la familia, sino para que crezcan en el temor de Dios y sean conducidos en el camino de la salvación eterna. O sea, la misión que tienen los papás cuando tienen niños, cuando tienen hijos, obviamente que también que es para que ellos después tengan un futuro, ayuden a la familia, etcétera. Pero sobre todo, lo importante es que ellos crezcan en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Es que ellos tengan esa reverencia, ese amor de Dios, que tengan temor de pecar contra Dios. Porque Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, y le debemos tantos que nosotros no nos atrevemos a ofender a esa bondad, a esa misericordia, tan grande, ¿verdad? Y conducirlos para el camino de la salvación. O sea, los hijos, cuando el matrimonio tiene hijos, tiene que pensar que esos hijos van a ser ciudadanos, sobre todo ciudadanos del cielo. Entonces tenemos que educar a esos hijos para que en el día de mañana, cuando ellos cierren sus ojos y lo abran para la eternidad, entren a ser parte de los ciudadanos del cielo. Obviamente que tienen que ser ciudadanos honestos aquí en la tierra, pero nuestra principal meta es educarlos, pero para que alcancen la salvación eterna. Y si se pierden esos niños, esos hijos, si se pierden por negligencia, o sea, por falta de cuidado, por culpa propia del papá y de la mamá, por negligencia, los padres deberán de rendir cuentas a Dios. Entonces, el juicio de un papá, de un padre, es justamente ¿qué hiciste con los hijos que yo te di para que tú cuidases, que tú educases? Entonces, es tremendo, porque si es por negligencia, ahí la culpa va a ser, obviamente, que de los hijos, porque nadie se condena por la culpa de otro, sino uno se condena por su propia culpa, pero cuánta responsabilidad no van a tener los papás por haber sido negligentes y no haber educado en la virtud a sus hijos. Así que, continúa San Alfonso, así que aquel que enseña a su hijo a vivir en el bien tendrá una feliz y tranquila muerte. O sea que ya nosotros, si queremos, como papás, queremos tener una muerte tranquila, una muerte santa, pues ahí está la solución. O sea, ahí está uno de los remedios, ahí está uno de los caminos, uno de los, por así decir, de las enseñanzas, que es educar bien a nuestros hijos. Porque si educamos bien a nuestros hijos, vamos a tener una muerte tranquila y una muerte feliz. ¿Y por qué? Porque el que instruye a su hijo, cuando llegue la muerte, no sentirá pena, porque deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos. Porque esos hijos fueron tan bien educados, que esos hijos después van a rezar por sus papás ya fallecidos, van a rezar para que mueran bien, van a tener, por así decir, los papás van a tener los mejores defensores. ¿Quiénes van a ser? El ángel de Nuestra Señora, obviamente, el ángel de la guarda, pero también sus hijos, porque sus hijos fueron tan bien educados que van a mandar a celebrar misa, van a rezar por el descanso eterno de sus papás. Esto está en el Eclesiástico, en el capítulo 30, en el versículo 3 al 5. Y podrá salvar su alma por medio de sus hijos, es decir, por la formación virtuosa que les dio. Entonces ahí tenemos un medio indispensable y un medio casi eficaz de nuestra salvación eterna. Educando bien a nuestros hijos, ya estamos ganando nuestra salvación eterna. Estamos comprándonos el cielo. Obviamente que tenemos que rezar, ser virtuosos, etcétera, etcétera. Pero ya educando bien a nuestros hijos, ya estamos preparándonos para nosotros morir bien, para poder ir al cielo. Me parece esto que es una cosa interesantísima que nunca se me había pasado por la cabeza, que uno de los medios para la salvación eterna, de nuestra salvación eterna, es justamente educar a nuestros hijos. Y ahí dice, continúa San Alfonso, citando a San Pablo en su primera carta a Timoteo, que dice así: quien no se preocupa de lo suyo, principalmente de lo de su casa, o sea, quien no se preocupa por sus hijos, por la educación en la virtud de sus hijos, quien no se preocupa por eso, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Eso es una cosa impresionante y es lo que dice San Pablo, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo. Ahí seguimos. Y esto es muy interesante. Porque es un llamado a la atención a todos los papás. Aunque los padres lleven una vida de piedad y continua oración y de comunión diaria,
se condenan si por negligencia descuidan de la educación de sus hijos. Así como es un medio de salvación educar bien a los hijos, es un medio de condenación, por así decirlo, entre mil comillas, un medio de condenación si no educamos bien a nuestros hijos. Por más que los papás sean, como dice aquí San Alfonso, de piedad, de oración continua, de comunión diaria, son unas personas ejemplares, pero si no educan a sus hijos en la virtud, están comprando su condenación eterna. Es tremendo. Una cosa que quiero recalcar bien, todas estas palabras que estamos diciendo son palabras de San Alfonso María de Ligorio, o sea, son palabras de un doctor de la Iglesia, son palabras aprobadas, por lo tanto, por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No nos estamos inventando absolutamente nada, son cosas de San Alfonso y por lo tanto son palabras del propio Dios porque son palabras inspiradas. Y dice así, continúa San Alfonso, un descuido en esto es de una gravedad extrema que puede comprometer nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es un pecado de omisión. Así cuando nosotros rezamos antes de comenzar la misa, el yo pecador, porque pequé de palabra, obra y omisión, a veces la omisión no entendemos qué es la omisión. La omisión justamente es la obligación que tenemos que dar nosotros, en este caso, de educar a nuestros hijos, el buen ejemplo. Cuando yo no doy buen ejemplo, cuando yo no educo a nuestros hijos, cuando yo no hago acto de caridad, estoy cometiendo un acto de omisión, un pecado de omisión. Ahí dice San Alfonso, una omisión en este sentido deberá ser confesada y reparada en la mayor medida de lo posible. Entonces nosotros hagamos un examen de conciencia, queridos padres, un examen de conciencia, porque todas veces pensamos en mil cosas, en fin, y que son buenas, que no robé, no maté, etc. Pero yo, si no estoy educando bien a mis hijos en la virtud, ya vamos a ver más adelante en la charla, en qué tenemos que educar a nuestros hijos, cuál es el educar a los hijos en la virtud. Si no educamos a nuestros hijos en la práctica de la virtud, en la práctica de la piedad, estamos cometiendo un acto de omisión. Y capaz que ni siquiera nos damos cuenta, estamos cometiendo un acto de omisión en la cual tenemos que confesar y reparar en la mayor forma posible y en la mayor medida de lo posible. ¿Y cómo? Dice San Alfonso, reparando a través de los consejos, el ejemplo y la oración por los hijos. Si yo ahorita caí en la cuenta, ¿cuántos pecados de omisión he cometido en este sentido? ¿Cómo repararlo? Pues nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Cómo repararlo? Pues a través de consejos, buenos consejos a los hijos, el ejemplo, ya vamos a ver cómo es importante el ejemplo, y la oración por los hijos, para que alcancemos el perdón de Dios por tan grave daño. Hemos causado un daño enorme a nuestros hijos, porque lo estamos dejando, como se dicen, a la buena de Dios. Ojalá fuese a la buena de Dios, lo estamos abandonando y estamos así perdiendo una oportunidad de oro, que es justamente educar a nuestros hijos. Y educando a nuestros hijos, estamos preparándonos también para nuestra salvación. Y dice así, muy interesante esta máxima de San Alfonso María de Ligorio, este doctor de la Iglesia. Si todos los padres cumplieran con su deber de vigilar la formación de sus hijos, muy importante la palabra vigilar, estar vigilante, estar ahí, vigilar, y es lo opuesto a la negligencia, vigilar por la formación de sus hijos, tendríamos muy pocos crímenes. Nosotros nos quejamos de cómo está la sociedad, nos quejamos cómo está el mundo está en crisis, cómo hay guerra por todos lados, cómo ya no se respeta nada, no se respeta la vida, no se respeta, ya no hay respeto inclusive entre los hombres. ¿Por qué será? ¿Cuál es la causa? ¿Será que es porque hemos educado bien a nuestros hijos y nuestros hijos después de la mañana a la noche o de la noche a la mañana cambiaron de parecer? ¿O será porque nuestra formación fue tan deficiente y tan ineficaz que el mundo está como está porque no supimos educar a nuestros hijos? Si queremos un mundo de paz, si queremos un mundo en el cual se respeta a los demás, un mundo donde no haya tanta guerra, donde no haya tanta corrupción, tenemos que empezar desde ahora, educando a nuestros hijos. ¿No será que somos nosotros los responsables de cómo está el mundo porque no educamos a los hijos como deberíamos haberlos educado? San Alfonso María de Ligorio, hablando en el siglo XVIII, 17, 18, pero para ser un poquito más indulgente, del siglo XVIII. ¿Qué diría él si estuviese en el siglo XX, siglo XXI?
Y dice así, continúa San Alfonso, gran infortunio es para los hijos tener padres viciosos. Qué tremendo, qué castigo que es para los niños, para los hijos, tener padres que no son virtuosos. O sea, es uno de los peores castigos que puede tener un niño, no tener padres virtuosos. Incapaces de inculcar en sus hijos el temor de Dios. Lo que decíamos al comienzo, tenemos que educar a los hijos en el temor de Dios. Dios nos va a juzgar por nuestros actos. Entonces tenemos que tener ese temor de Dios, no un temor, también el temor que Dios nos va a castigar. También tenemos que tener ese temor porque es una virtud, pero sobre todo el temor de Dios, de no querer, tener el miedo de ofender a Dios porque Él no merece ser ofendido. Ahora eso, el niño lo tiene que aprender. ¿Y de quién lo va a aprender? Del maestro de la escuela, del colegio, de sus amigos, del vecino. No, tiene que aprenderlo en el seno de la familia, de los papás, en el seno del hogar. Ahí tiene que aprender el niño el temor de los Dios. Y ahí San Alfonso dice una cosa que es tan actual como actual es hoy comer el pan en el desayuno. ¿Qué puedo hacer? Son jóvenes. Esperemos que cuando maduren se alejen de ello. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos también esa objeción? Bueno, pasa que están en una edad tan difícil, son tan caprichosos, es un niño, ya cuando sea grande va a entender. Vamos a ver qué es lo que dice San Alfonso. En verdad, esperan que cuando los hijos maduren lleguen a ser santos. Que va a aparecer el hada madrina con una varita mágica y el niño pasó de los 0 a los 10 años un caprichoso, un maleducado, un niño que dice mala palabra, un niño que nunca obedece. Y después viene la hada madrina con un toque de la varita mágica y ya se transformó en santo. No, el santo se va formando desde que el niño comienza a tener uso de razón. Ahí tenemos que comenzar a inculcar. No pongamos esa excusa, no, son jóvenes, ya van a entender, cuando maduren van a entender. No, van a entender en la medida en que nosotros le hagamos entender, en la medida que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Y continúa San Alfonso. Cuando una persona joven ha vivido con malos hábitos, los llevará hasta la tumba. Es así. No creamos que por obra de arte o una obra de magia, por un arte mágico, el niño o el joven va a cambiar. Si el niño lleva una vida con malos hábitos, como dice aquí, con malos hábitos, eso lo va a llevar hasta la propia tumba. Dice San Luis Mariano de Montfort, él dice que así como se vive, así se muere. Si uno tuvo una vida de virtud, va a vivir virtuosamente. O si uno tuvo una vida de vicio y de impiedad, va a vivir impío y va a vivir vicioso. Ahora, de que la persona viva virtuosa o viva viciosa, ¿de quién va a depender? Va a depender de la educación que tenga el niño cuando es niño. Y esa educación que se la va a dar los papás. Y dice los proverbios en el capítulo 19, dice los proverbios, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no tú serás el responsable de su muerte. Aquí se habla de la muerte del alma, ¿no? Una muerte física también, pero también sobre todo de la muerte del alma. Entonces, mientras haya esperanza, mientras todavía estamos a tiempo, tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Sí? Es muy sencillo cuando son pequeños, esto es muy importante, Cuando el hombre es niño, es muy fácil educarlo, porque es como el típico ejemplo que se da, que es como una esponja, él absorbe todo, el niño absorbe todo, absorbe cosas buenas, pero también absorbe cosas malas. De absorber cosas buenas o cosas malas va a depender de los papás. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo cuando son pequeños, entrenar a los hijos en la virtud, explicarle a los hijos en la virtud, cuando son pequeños. Pero cuando llegan a la madurez, es igual de difícil corregirles, es muy difícil corregirles, porque es, como dicen en Brasil, un dicho en Brasil que dicen, de pequeñito se tuerce el pepino.
Si nosotros queremos un árbol que crezca recto, tenemos que cuidarlo de pequeñito, tenemos que poner un tutor, tenemos que poner una norma, tenemos que ponerle un tutor, se llama esa vara que se pone en el árbol cuando es pequeñito, porque si crece torcido, después cuando es grande, ¿cómo lo va a enderezar? Imposible. Cuando ya son grandes el árbol, si lo queremos enderezar, vamos a correr el riesgo de romperlo. Obviamente que existe la gracia, existe el milagro de la gracia, etcétera, etcétera, pero no normalmente, si ya nació torcido, toda la vida va a ser torcido. Entonces, continuamos. Si han aprendido los hábitos del vicio, o sea, es muy difícil corregirle si cuando eran pequeños aprendieron hábitos viciosos y no hábitos buenos. Ahora, entonces, ese era el primer punto, la importancia de nosotros educar a nuestros hijos. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esta reunión, la segunda parte que es los medios que tenemos para corregir a nuestros hijos, a corregir los niños. Entonces, primero vimos la importancia, ¿verdad?, de educar a nuestros hijos cuando son niños. No esperemos cuando sean grandes. Y esa responsabilidad es nuestra. Papá, mamá, no es del vecino, no es del profesor, no es del maestro, no es de los amigos, porque a veces las malas compañías, vamos a ver también cómo las malas compañías destrozan a nuestros hijos, sino que somos nosotros los responsables. Y aquí nos vamos a basar con San Alfonso Meligorio, que él también se basa con San Pablo, que San Pablo en sus cartas, él nos dice, en la carta a los Efesios, él nos dice, San Pablo dice que ¿en qué consiste la corrección? Consiste en la educación de los hijos. Consiste en la disciplina y la corrección. Esos dos puntos. Disciplina y corrección. Y dice San Pablo dice en la carta a los Efesios, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educadles en la disciplina y corrección del Señor. ¿Qué es la disciplina? La disciplina de San Alfonso nos lo explica. Es igual a regulación religiosa de la moral en los niños. O sea, tiene una serie de reglas morales que tenemos que darle a los niños para educarles. Por lo tanto, implica una obligación de educarles en hábitos de virtud. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una cosa que yo hago continuamente y me voy habituando. Es una acción buena y me voy habituando, entonces adquiero un hábito bueno. Ahora, si esa cosa que hago es mala, y me habitúo, es un vicio. Me habitúo al vicio. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que educar para que nuestros niños se habitúen a la virtud, se habitúen a las cosas buenas. ¿Y por medio de qué? Aquí es importantísimo, queridísimos padres, importantísimo. A través de la palabra, lo que vimos desde que comenzamos la reunión, la palabra, educar a los niños, tal, pero sobre todo el ejemplo. El ejemplo es importantísimo. La palabra también. Ahora, para la palabra, nosotros tenemos que, para decirle cosas buenas a los niños, tenemos que estar nosotros como papás también instruidos, ¿sí? Y ahora también vamos a ver el ejemplo. Entonces, primero, por las palabras, un buen padre debe inculcar a su hijo el santo temor de Dios, lo que hablamos al comienzo. El santo temor de Dios, que es justamente el temor de pecar. Del temor sobre todo de que el niño sabe que hay un Dios todopoderoso, que le debemos el sumo respeto, la suma adoración, porque Él fue el que nos crió, es el que nos conserva en la vida, es aquel que nos redimió, es aquel que nos protege continuamente. Entonces, primera obligación del padre, es inculcar el santo temor de Dios. Así como un hijo bien formado es la alegría para el alma de su padre, un hijo ignorante, muy importante, la ignorancia, él hace mucho hincapié de cómo la ignorancia es fruto de muchísimos pecados, es fruto de muchísimas catástrofes, la ignorancia. Entonces, un hijo ignorante es fuente de tristeza para el corazón de su padre. La ignorancia de sus obligaciones como cristiano siempre acompañarán una mala vida. O sea, si el niño es ignorante porque el papá no lo educó, la mamá, el papá y mamá no lo educó, él va a tener una mala vida. Y así como un niño bien educado es la alegría para el alma del padre, como dice aquí San Alfonso de María Ligorio, también va a ser la tristeza cuando el hijo es ignorante. Entonces la importancia de nosotros educar a nuestros hijos, porque si nuestros hijos continúan en la ignorancia,
va a ser, el niño va a ir siempre por una mala vida, va a continuar por una mala vida. Y aquí dice San Alfonso, lo que decíamos, lo que yo decía, lo que decíamos antes. De la ignorancia proceden las faltas y la condenación de muchos. O sea, hay una ignorancia, aquí San Alfonso se está refiriendo a una ignorancia culposa. La ignorancia es algo que yo debería saber, pero no sé. ¿Y por qué es culposa? Porque no quiero educarme, no quiero averiguar dónde está la verdad, no quiero yo salir de esa ignorancia. Y es culposa también de los papás cuando no educan a los hijos. No, mejor que siga en la ignorancia. Y si los niños siguen después en la ignorancia, cuando sean grandes, van a llevar obviamente una mala vida, una vida no de virtud, sino una vida de vicio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que deben los padres enseñar a sus hijos? A través de la palabra y a través de los ejemplos. Pero ahora vamos a ver a través de la palabra. ¿Qué es lo más esencial que debe enseñar papá, mamá a sus hijos? Acuérdense, a sus hijos, sobre todo cuando son niños, cuando todavía se están formando. Esto es como cuando uno va a hacer, un pastel. Uno comienza la masa, pone el agua, pone los huevos, todo lo que dice la receta, está amasando la levadura, ahí comienza a crecer. Si el pastel comenzamos mal, pusimos mal la levadura o nos equivocamos, pusimos demasiada agua, demasiada levadura, vamos a arruinar el pastel. Entonces estamos nosotros haciendo un pastel llamado hijo, ¿verdad? Pero tiene que ser uno de los mejores pasteles porque es para el pastel, para el festín del Cordero, para el festín de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que educarlo bien, esa masa tiene que estar bien hecha, bien educada. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? San Alfonso Menegoro dice 4 puntos esenciales. Primero, enseñarles que hay un Dios, el Creador y Señor de todas las cosas. Entonces, lo primero, que existe Dios. Y que ese Dios es el creador de todas las cosas. Y como creador merece todo el respeto, todo el amor. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó, nos dio la vida. Es aquel que nos hace que todos los días nosotros abramos los ojos para un día nuevo. Es aquel que nos conserva la vida. Es aquel que es nuestro amigo, nuestro creador. ¿Sí? Segundo, que este Dios es juez. O sea, es un Dios remunerador. Nos va a dar un premio por todo el bien que hemos hecho o un castigo por el mal que hemos hecho. Entonces, es un Dios que es juez. Entonces, teníamos que es un creador, pero también es juez. Quien en la otra vida recompensará a los buenos con la gloria eterna del paraíso y que castigará a los débiles por siempre con los tormentos del infierno. Débiles aquí en el sentido de la persona que fue floja, que no quiso aprender, no quiso ser virtuosa. Debilidad es contrario a la virtud. Virtud quiere decir fuerza, firmeza, ser viril. Y débil es justamente dejarse llevar por nuestras malas inclinaciones y no oponer una resistencia a las tentaciones, a las malas inclinaciones, etc. Y, tercero, el misterio de la Santísima Trinidad. Esto es que hay un solo Dios en 3 personas diferentes. O sea, 3 personas, uno en esencia y trino en persona. O sea, educar al niño en la enseñanza de la Santísima Trinidad. Entonces tenemos un Dios creador, un Dios que es juez, que nos va a premiar o castigar, y ese Dios son 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la cuarta cosa que debemos enseñar a nuestros niños es el misterio de la encarnación del Divino Verbo, el Hijo de Dios, Dios verdadero que se hizo hombre en el vientre purísimo de la Virgen María y que sufrió y murió para nuestra salvación. Entonces estamos en la encarnación, ese acto de misericordia sublime, sumo, el acto de misericordia que no puede haber un acto de misericordia mayor que ese, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnarse en el seno original de María. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para morir por nosotros, para enseñarnos el camino de la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que nos enseña la verdad. ¿Para qué? Para llegar a la vida. Ahora dice así San Alfonso: ¿podría ser admitida la excusa de un padre o una madre que diga:
O sea, yo educar todo, enseñarle todo eso a mis hijos, pero si yo, ni siquiera yo mismo, no sé estos misterios. San Alfonso dice, ¿puede un pecado justificar otro? O sea, si tú no sabes esos misterios, es un pecado. Un pecado contra el primer mandamiento. Tú no estás instruido, ya estás cometiendo un pecado, una falta. Y segundo pecado, es justamente no educar a mis hijos en esos 4 principios, en esos 4 misterios. Entonces, ¿puede un pecado justificar al otro? Entonces, si yo no tengo la capacidad de educar a mi hijo porque no sé, pues me tengo que instruir. Porque si no estoy instruido, ya estoy en falta. Estoy en falta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice así San Alfonso, si sois ignorantes, entonces tenéis la obligación de aprenderlos, de aprender el catecismo y enseguida enseñárselos a vuestros hijos. Entonces, 2 obligaciones tenemos. Primero, estar instruidos y segundo, educar lo que hemos aprendido. Dice así San Alfonso, qué cosa tan miserable, está hablando San Alfonso en el siglo XVIII, XVII, XVIII, ¿qué diría de nosotros, los papás, si fuésemos así de ignorantes y así de irresponsables? Qué cosa tan miserable es ver a los padres y a las madres incapaces de instruir a sus hijos e hijas en la doctrina cristiana. Qué tremendo. A veces nosotros, es verdad, como papás, quizás no podemos enseñar o explicarles a nuestros hijos un teorema de matemática o un hecho histórico o geografía. A veces los papás, papá, ayúdame a hacer la tarea, tengo un problema de matemática que no entiendo. Quizás nosotros no estemos capacitados a eso, pero sí tenemos que estar capacitados de instruir religiosamente a nuestros hijos. ¿Bajo pena de qué? Bueno, de haber cometido una falta, nosotros, ¿verdad? Y después no educar a nuestros hijos y por lo tanto condenar a nuestros hijos. Y por consiguiente, por corolario, también condenar nuestras propias almas. Entonces es tremendo. O sea, es posible que nosotros no podamos educar a nuestros hijos en matemática, en geografía, en historia, etc. Pero en la doctrina católica, sí, no estamos justificados. ¿Sí? Estamos justificados en las otras asignaturas, por así decir, de nuestros hijos en el colegio. Pero de esto no estamos justificados. No podemos. Dice así San Alfonso, en la época, hoy no sé si se aplica esto aquí, pero dice, no saben siquiera el credo, los papás, no saben ni siquiera el Padre Nuestro. Viene, papá, me enseñaste el Padre Nuestro, que fui al catecismo y pasé una vergüenza barra porque la catequista me preguntó el Padre Nuestro y no lo sé, ¿me lo puedes enseñar? Ups, buscarlo en Google, buscarlo en Internet, seguramente que ahí está. Los papás a veces no sabemos el Padre Nuestro, no saben la Ave María, los cuales todo cristiano, lo dice San Alfonso María Ligorio, no lo digo yo, lo dice la doctrina católica, todo cristiano está obligado a aprender bajo pena de pecado mortal. Si no sabemos los principios de la doctrina católica, no sabemos esos 4 puntos, estamos en pecado mortal. Estamos en pecado mortal. ¿Por qué? Porque eso hace parte del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas y no lo conozco, no conozco que hay un Dios creador, no conozco que es un Dios juez, no conozco que es un Dios en 3 personas, no conozco que se encarnó, no sé la Ave María, no sé el credo, no sé los artículos del credo, ¿qué amor yo puedo tener de Dios? Un examen de conciencia. ¿Y qué yo voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué futuro le tengo preparado para mis hijos? Seguimos. Entonces, enseñarle primeramente, entonces esos 4 puntos, ¿y qué más tenemos que enseñarle? Primeramente, agradecer a Dios por haber preservado su vida durante la noche. O sea, uno le puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué le enseño yo a mi niño, a mi niña? ¿Qué le enseño yo sobre Dios? Para que él sea una persona buena, una persona virtuosa. Primero, ser agradecidos a Dios. No solamente rezar para pedir cosas, claro que tenemos que rezarles para pedirles cosas, pero sobre todo, entre otras cosas, es agradecerle a Dios, ser gratos a Dios. Ser gratos a Dios, ¿para qué? Porque Él nos dio la vida. Y después, si yo abro los ojos nuevamente y tengo un día más de vida,
agradecerles a Dios, agradecerles el trabajo que tiene mi papá, agradecerles yo poder comer, agradecerles yo poder estar recibiendo una educación, agradecerle, Dios quiera, agradecerle de que tengo unos papás virtuosos. Entonces, enseñarles al niño a ser gratos, ser agradecidos con Dios, ¿sí? Y también ofrecerles a Dios todas las buenas acciones que harán y todos los sufrimientos que tendrán en ese día. Qué bonito sería, nos levantamos a todos los niños, nos reunimos en familia, vamos a rezar a Dios primero. Antes de comenzar al desayuno, antes de ir a trabajar, antes de irnos al colegio, a la escuela, a los niños, reunirnos en familia y decirle, bueno, vamos primero a agradecer a Dios por todo lo que nos dio. Y vamos también a ofrecer todas las buenas acciones. Vamos a ofrecer a Dios que Él tome todas nuestras buenas acciones en el trabajo, en el colegio, en las actividades, etcétera, como una oración a Dios, ¿sí? Y vamos a ofrecer también todos los sufrimientos que vamos a tener en el día de hoy como reparación por todos los pecados que comete la humanidad, por todos los pecados que hemos cometido también nosotros. Un acto de reparación. Qué bonito sería un papá, una mamá que hiciesen eso con sus hijos en la mañana y también, ¿por qué no?, a la hora de acostarse, la oración de la noche. ¿Qué más? Implorar a Jesucristo y a nuestra Madre Santísima que los preserve de todo pecado durante el día. Entonces vamos a pedir también, hijos nuestros, niños, vamos a pedir que hoy la Santísima Virgen nos preserve de los pecados que podamos cometer el día de hoy, las tentaciones que vamos a tener el día de hoy en el colegio, en el recreo, en el trabajo, etcétera, etcétera. Al anochecer, hacer un examen de conciencia y un acto de contrición. ¿Por qué no? Acabó el día. Papás, acabó el día. Después de todo el día que hemos ofrecido a Dios los agradecimientos, hemos ofrecido nuestras buenas acciones. Acabó el día. Un examen de conciencia. Un examen de conciencia de 3 minutos. ¿Qué hice yo de bueno y qué hice yo de malo? ¿Para qué? Para mejorar. ¿Qué cosas malas yo hice? Tantas malas palabras, tantas malas acciones, cuántos comportamientos malos. ¿Cómo la familia sería diferente si tenemos estos actos buenos en cada hogar? Que cada vez que nos levantamos agradecemos a Dios, cada vez que nos levantamos ofrecemos nuestras buenas acciones que vamos a hacer en el día y después al final del día hacer este acto de acción de conciencia y después un acto de contrición, un acto de perdón por todas nuestras faltas. ¿Cómo las familias serían diferentes? ¿Cómo el mundo sería diferente? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a papá y mamá? ¿Estamos haciendo esto con nuestros hijos? Si lo estamos haciendo, fantástico, fenomenal. Y si no, nunca es tarde, nunca es tarde. Y también, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad. Y rezar el rosario, visitar el Santísimo Sacramento. Son cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, inculcar a nuestros hijos estas cosas. ¿Para qué? Para cuando sean adolescentes, cuando sean grandes, ya tengan una base firme y sólida para poder resistir las tentaciones y las dificultades de la adolescencia. Porque hay tentaciones para la niñez y hay tentaciones y luchas que son para la adolescencia. Ahora, el adolescente va a ser victorioso, el adolescente va a triunfar en las tentaciones, va a triunfar en las dificultades, dependiendo cómo haya sido su niñez. ¿Y su niñez cómo va a ser? Si somos fieles a estas enseñanzas. Si somos fieles a esto, lo que nos está diciendo San Alfonso María de Ligorio. El rezo del rosario en familia, qué buen ejemplo. Visitar el Santísimo Sacramento. Y dice así el Eclesiastes. El Eclesiastes en el capítulo 7. ¿Tienes hijos? Adoctrínalos y dómalos desde su niñez. Fíjese que no dice, comienza a adoctrinarlo o a domarlo cuando ya sean grandes. No, a partir de la niñez. Pero cuando son grandes va a ser muy difícil. Entrenadles estos hábitos religiosos desde la infancia y cuando crezcan, ellos perseverarán en ellas. A veces nos preguntamos, ay, mire, hermano, ay, o padre, es que mi hijo es increíble, como es rebelde, es la edad. ¿Cómo fue la niñez? ¿Lo entrenaste? Como dice aquí. O sea, un entrenamiento. Así como los soldados se entrenan para ir a la guerra, nosotros tenemos una guerra espiritual que también tenemos que entrenarnos. Ahora, ¿cómo nos entrenamos? ¿Cómo hemos entrenado nosotros a nuestros hijos durante la niñez? Después en la adolescencia, claro, ¿qué nos queda? Llorar de cómo nuestros hijos son desobedientes, son un desastre, etcétera. ¿Por qué? Porque en la niñez
no supimos entrenarlo. ¿Y entrenarlo en qué? En lo que dijimos antes, en el temor de Dios, en la oración, examen de conciencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque cuando crezcan, ellos perseverarán en ellos. Si lo educamos bien ahorita, cuando sea grande van a perseverar. Van a perseverar. Debes, dicen algunos padres a sus hijos, buscar el aplauso. O sea, es lo que los papás a veces dicen a sus niños, a sus hijos, cuando son pequeños. Debes procurar el aplauso, la estima del mundo. Total, Dios es misericordioso. Él tendrá compasión de ciertos pecados. ¿Cuántos padres cometen este gravísimo error? Mire, tú niño tienes que ser un niño listo, un niño vivo, un niño que diga el más listo de la clase, del aula, el que más malas palabras dice, el más experto, el que más porquerías o cosas obscenas diga, el que más noviecitas o noviecitos tenga. Ese es el niño listo. Total, después Dios es misericordioso, Dios lo va a perdonar. Entonces, eso es el ideal que algunos padres tienen y no el ideal que realmente deberían tener, que es educar correctamente a sus hijos. Hijo mío, y eso es una frase de Blanca de Castilla que le decía a San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, santo, ¿verdad? ¿Y por qué él fue santo? Porque tuvo una mamá ejemplar. Una mamá ejemplar que le dio los mejores consejos y los mejores ejemplos que una mamá podía dar, que es educar a sus hijos, educar a su hijo en este caso, en la virtud, educar a su hijo en el temor de Dios y siguiendo también el ejemplo de ella, porque era una mamá ejemplar, Blanca de Castilla, que decía: hijo mío, preferiría verte morir en mis brazos antes que en pecado mortal. O sea, es duro para una madre tener a su hijo, prefiero que mi hijo muera aquí en mis brazos antes que cometa un pecado mortal. ¿Cuántos papás, cuántas mamás estarán dispuestos a seguir este ejemplo de Blanca de Castilla? Ojalá que muchas, ojalá que muchísimas, ojalá que todas las mamás. Prefiero verte muerto, hijo, antes que verte en pecado mortal. Y ahora decíamos que por palabras y por ejemplo, el típico dicho, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Yo puedo decir 1000 cosas, todo lo que hemos dicho hasta ahora. El papá le puede decir al niño: no, mira, tú tienes que tener temor de Dios, tienes que rezar, tienes que ir al catecismo, tienes que ir a misa, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que ser un niño virtuoso. Pero si él no ve en el papá o en la mamá eso, no lo van a convencer. O sí, lo van a convencer, pero él no va a tomar la iniciativa. No va a sentirse arrastrado a practicar la virtud. No va a ser un niño virtuoso. ¿Por qué? Porque no vio el ejemplo de los papás. Y dice así San Alfonso: si dais a vuestros hijos mal ejemplo, ¿cómo esperáis que sigan una vida correcta? Imposible. ¿Cómo yo quiero que mi hijo sea un joven o un papá de familia en el día de mañana correcto, si yo nunca di el ejemplo? Imposible. Imposible no diría, pero muy difícil. Y él decía a un hijo: ¿por qué me censuras si mi padre hace cosas peores? Porque San Alfonso dice, uno corrige al niño: tú no tienes que hacer esto, no tienes que decir palabrota, no tienes que robar, no tienes que ser un mentiroso, no tienes que hacer esto y esto. ¿Por qué me censuras si yo vi a mi papá hacer cosas peores? ¿Esperáis que vuestro hijo frecuente seguido la confesión, cuando vosotros mismos apenas te aproximáis al confesionario una vez al año? Hijo mío, vete, confiésate, no sé cuánto. ¿Cómo vamos a exigir y cómo vamos a querer pretender de que nuestros hijos sean asiduos a la confesión, asiduos a los sacramentos, si ellos en nosotros no ven ese ejemplo? No tomamos una vez, ojalá una vez al año, a confesarnos. Y aquí dice una cosa impresionante. Dice San Bernardo: esos padres que no dan el ejemplo a los hijos, y no solo que no dan ejemplo, sino que dan mal ejemplo también, no dan ejemplo, bueno, pero sobre todo dan mal ejemplo. San Bernardo dice: no son padres, sino asesinos, no de cuerpo, sino de las almas de sus hijos. Son asesinos. Casi que un papá, una mamá que dio mal ejemplo al hijo, casi que tendría que decir, cuando se confiese, soy un asesino también, cometí un pecado contra el 5.º mandamiento.
¿Cómo, hija mía? Hijo mío, ¿mataste a alguien? Maté a mi hijo. ¿Cómo a tu hijo? Sí, maté a mi hijo con el mal ejemplo, maté su alma. Hice que causa mía, porque no di el buen ejemplo, por ese pecado de omisión, de no dar el buen ejemplo. Me transformé en un asesino o una asesina de mi hijo, del alma de mi hijo, del alma de mi hijo o de mi hija. Es tremendo. Palabra de San Bernardo, no estamos aquí inventando nada. Y aquí una cosa interesante que San Alfonso también dice, que muchos papás se excusan diciendo, no, pasa que también mi hijo tiene un carácter, ella nació así, tiene un carácter que es dificilísimo yo educarlo, tiene un carácter. Y él dice citando a Séneca, un gran filósofo español de la época, antes de nuestro Jesucristo, él dice, te equivocas si piensas que los vicios nacen con nosotros, estos se injertan. Esto se injerta, el vicio es adquirido, no nacen con nosotros, no nacemos obviamente con inclinación hacia el pecado, porque nacimos con el pecado original, pero los vicios los vamos adquiriendo. ¿Y cómo lo adquirimos? Viendo nosotros, viendo el mal ejemplo. Entonces los vicios no nacen con vuestros hijos, sino que son comunicados por medio del mal ejemplo de los padres. Ya digo, es San Alfonso María de Ligorio que lo dice en el siglo XVII-XVIII, en el siglo XVIII lo dijo, porque ya estaba en el siglo XVIII. Entonces, papás, esto es una cosa que es de siempre. Si tenemos hijos viciosos, es porque nosotros nos dimos el buen ejemplo, es porque nosotros transmitimos nuestros vicios. Obviamente que si los papás dieron buen ejemplo, etcétera, y después el hijo se transforma en vicioso, ahí siempre es culpa del hijo o de la persona, porque los pecados no podemos nosotros tener, somos siempre nosotros responsables de nuestra falta, de nuestros pecados. Pero cuánto esa responsabilidad no tiene también culpa el mal ejemplo de nuestros padres. ¿Sí? Eso tiene que quedar súper claro. Entonces, San Alfonso dice lo siguiente: frecuentar los sacramentos, aprender, o sea, ¿cuál ejemplo tenemos que dar nosotros a nuestros hijos y tener, por así decir, materia, tener herramientas para educar a nuestros hijos? Pues frecuentando los sacramentos, aprendiendo de los sermones, de los buenos sermones, rezando el rosario todos los días, abstenerse del lenguaje obsceno. ¡Wow! Siglo XVIII, lenguaje obsceno. ¿Puede ser que en el siglo XVIII existiese un lenguaje obsceno? Pues sí. Ahora, si en el siglo XVIII existía un lenguaje obsceno, ¿cuánto más en el siglo XXI en el cual vivimos? También abstenerse de la distracción, o sea, de las peleas, de las riñas inútiles. Entonces, si nosotros somos padres de familia, papá, mamá, que frecuentamos los sacramentos, aprendemos de los sermones, rezamos el rosario y rezar el rosario en familia, y nos abstenemos del lenguaje obsceno, ahí vamos a dar un ejemplo fantástico y fabuloso a nuestros hijos. Un hijo que dice palabrotas, puede ser que las haya aprendido en el colegio, pero normalmente la aprende en casa. Y aquí viene una cosa importantísima, y por eso está en mayúscula, todo en mayúscula: evitar las ocasiones de pecado para nuestros hijos. Evitar las ocasiones de pecados para nuestros hijos. Ya estamos acabando, ténganos paciencia, ¿sí? Esto es muy importante. Así como nosotros también, como papás o como personas, tenemos que evitar la ocasión próxima, tenemos que ser vigilantes y ver que nuestros hijos no estén en ocasión próxima de pecado. Tenemos que ser vigilantes. San Alfonso hace mucho hincapié en esa virtud de la vigilancia. No crean que nuestros hijos son unos angelitos. No, nuestros hijos son concebidos en el pecado original como nosotros. No son unos angelitos. Entonces tenemos que estar vigilantes y ver cuál es el comportamiento de nuestros hijos para educarlos y para corregirlos, ¿sí? Entonces, un padre, cuando digo padre también digo madre, un padre, o sea, un papá, mamá, debe prohibir a sus hijos de salir por las noches. San Alfonso María de Ligorio, siglo XVIII, salir por la noche. ¿Por qué? Porque está lleno de peligros. Pero no peligro de que van a matar al niño, lo van a asaltar. No, porque la noche está lleno de pecados.
pecado contra la castidad, pecado contra la pureza, pecado contra todo, el robo. No solamente por la noche, porque es peligroso la noche, porque hay gente que está borracha y te puede tener un accidente de tráfico o lo que sea, o porque te pueden matar o porque te pueden asustar. No, la noche trae pecados, y ya sabemos, contra la castidad, contra la pureza, ¿sí? Entonces, deben prohibir a los hijos salir por la noche, que vayan a una casa en que su virtud está en peligro. Si yo sé que una casa del compañerito, la casa de mi vecino, la casa de mi pariente, no se practica la virtud, mi hijo no puede ir ahí solo, no puede ir ahí. Porque si yo meto a mi hijo en un chiquero donde se crían los cerdos, los chanchos, los cerdos, en una posilga, cuando lo saco al hijo de ahí, a la persona, ¿cómo va a salir? ¿Con olor a perfume? ¿O con un olor repugnante de los cerdos? Lo mismo pasa si yo dejo a mi hijo que vaya a una casa donde no se practique la virtud, por mal que él no haya pecado, ¿cómo va a salir? Pues va a salir impregnado de olor al mal pecado. Va a salir con las fuerzas debilitadas para resistir al pecado. Obvio, si es que no peca. Ahora, si yo dejo a mi hijo ir a una casa donde no se practica la virtud, yo ya pequé. Pequé con pecado de omisión. Porque hice que mi hijo estuviese en ocasión próxima de pecado. Y eso, para ser un poco más amplio, eso se puede aplicar colegio, escuela, amistades. Si yo sé que un colegio, una escuela, no se practica la virtud, todo lo contrario, tengo que estar de ojo. Tengo que sacar a mi hijo en la medida posible de ese colegio, de ese ambiente y ponerlo en otro. Si no es posible, bueno, con más razón, entonces la dosis de virtud tiene que ser más fuerte. La dosis de buen ejemplo tiene que ser más fuerte entonces, si no puedo quitar a mi hijo de esa situación, de esas circunstancias. ¿Sí? O tener malas compañías. San Juan Bosco decía que hay dos enemigos de la juventud. El respeto humano, o sea, la vergüenza de yo mostrarme católico, o las malas compañías. La mala compañía es una peste para la virtud de nuestros hijos, nuestros hijos y de nuestros niños, cuando son pequeños. Las malas compañías es una peste. ¿Por qué? Porque a mí, al niño, le va a causar más gracia a esa mala compañía, porque es un niño que tiene mi misma edad, que una mala compañía o una buena compañía que es la de los papás. Yo voy a hacer más caso a lo que diga mi compañerito, a lo que diga mi papá. ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos en ese apoyo colateral, ese apoyo que es de la misma edad, es tremendo. Y si ese apoyo es bueno, fenomenal, fantástico. Pero si ese apoyo es malo, esa mala compañía es súper perniciosa. Entonces, ojo, vigilante, papá, mamá, vigilante. Si no tiene mala compañía, hablar con el niño, no te juntes con ese. Porque y dar las razones. No es por un capricho del papá a la mamá. Ay, mamá, pero es tan bueno. No, es por esto y por lo otro. Dice así San Alfonso María de Ligorio: las malas compañías son la ruina de los jóvenes. Debe prevenir la conducta de sus hijos e informarse sobre las familias y los lugares que frecuentan. No podemos ser papás tontos. Tenemos que, hay un cumpleañito, hay un cumpleaños, una piñata. ¿Dónde es? ¿Quién es la familia? ¿Quién es el papá, la mamá? Ay, qué policía. Ojo, en esos casos tenemos que ser vigilantes. Tenemos que saber a dónde van nuestros hijos. No, pero es una piñata, es una cosa tan inocente. Si yo les conté aquí las piñatas que me han contado, esas reuniones de niños en cual los papás no pueden estar, porque es una reunión de niños. Dios mío, si yo les contase aquí las porquerías que pasan por ahí. Entonces tenemos que ser vigilantes, papás, mamás, vigilantes. Vigilar sus ocupaciones y compañías. Ocupaciones, ¿qué está haciendo el niño? ¿Hasta qué hora está con el iPad, con el internet, con el celular, con el WhatsApp? ¿Con quién está chateando? Tenemos que ser vigilantes. No podemos ser tontos. Nuestros hijos no son angelitos. Son angelitos si practican la virtud, pero no son, ellos no tienen, por así decir, ya la virtud adquirida. Tienen que adquirirla poco a poco. Y están adquiriendo, si no somos vigilantes, van a estar adquiriendo ¿qué? El vicio. Estemos atentos, papás, mamás. Entonces, ¿vigilantes en qué? San Alfonso María de Ligorio, en los bailes. Siglo XVIII. ¿Cómo son los bailes del siglo XXI? Ya no son bailes, son orgías. Entonces, no permitir
que nuestros niños, nuestros jóvenes vayan a los bailes. Si son bailes licenciosos, todos son licenciosos. Los entretenimientos sugestivos seductores. Entretenimientos seductores, sugestivos, seductores son sinónimos. Cuidado con esos entretenimientos que nos desvían de la moral. Conversaciones peligrosas. Conversaciones peligrosas con niños, con niñas, entre niños, entre papás. Fiestas de placer. Evitar esas fiestas de placer. Malos libros en casa. ¿Por qué tener malos libros si existen buenos libros? ¿Por qué leer cosas malas si existen cosas buenas? ¿Por qué tener en esta biblioteca libros que son perniciosos para la virtud si hay libros buenos? Ojos. Cuentos obscenos. Chistes obscenos, de doble sentido. Jamás, jamás. No debe permitir que sus hijas, esto es muy importante, no debe permitir que sus hijas estén a solas con hombres, ya sean jóvenes o viejos. No, jamás una niña o una joven tiene que estar a solas con un hombre, jamás. No existe eso. Después tenemos, si no somos cautos en esto, vamos a tener solo cosas para lamentar. Decía San Alfonso María de Ligorio también, no, pero mi hija, quien cuida de mi hija es un santo. Decía, ojo señora, santos son los que están en el cielo. Los santos que están en la tierra son de carne y hueso. Y también son propensos o son potencialmente tentados también. Y se pueden transformar en santos, en demonios, de la mañana para la noche. Y aquí, continúa San Alfonso, permanecer en silencio por temor a desagradar a sus hijos es pecado. No digamos nada porque vamos a desagradar a nuestros hijos. Mejor no lo corrijamos porque seguramente se va a enojar. ¿Qué falta de firmeza es esa? Un papá o una mamá tiene que ser firme cuando tiene que corregir. No tiene que tener miedo de corregir. No tiene que tener miedo y decir, no, porque el niño se va a asustar, se va a enojar. No, tenemos que ser firmes. No podemos ser amigos de nuestros hijos. Porque amigos tienen un montón. En el colegio, en el barrio, en el condominio, en la colonia. Tienen un montón de amigos o amigas. Pero papás tienen solo 2. Papá y mamá solo tienen 1. ¿Sí? No podemos ser amigos. Tenemos que corregir. Tenemos que ser firmes. No el típico papá que es amigo con el niño, que es condescendiente, que bueno, dice una palabrota y se ríe. ¿Dónde aprendiste eso? No existe eso. Estamos haciendo un camino al niño para el infierno. Y sobre todo, nos estamos nosotros preparando un camino para nuestra condenación. Y aquí, San Alfonso María de Ligorio cita al libro de los Proverbios, de las Sagradas Escrituras, que dice, el que no usa la vara, odia a su hijo. O sea, el que no corrige, no está amando a su hijo. No le peguemos por amor. No está amando, está odiando a su hijo. Porque el que lo ama, no demora en corregirlo. Y corregirlo a veces es usar la vara. Es usar la mano, es darle un castigo físico. No es corregirlo por palabra, también, obviamente, sobre todo, lo más importante, sobre todo con el ejemplo, obviamente. Pero a veces tenemos que usar la vara, porque el que no usa la vara odia a su hijo. Y esto ya no es San Alfonso que lo dice, sino que es el Divino Espíritu Santo. Los Proverbios están en la Sagrada Escritura. Y dice así, si amáis a vuestros hijos, corregidles. Por lo tanto, si odiáis a vuestros hijos, no lo corrijáis, sigan lo que vayan, seguid, que sigan así por ese camino. Y aquí, y con eso estamos terminando, ya nos pasamos del tiempo, estamos terminando, y dice así, corregirlos como padres, no como carceleros, porque a veces nosotros papás perdemos la paciencia y lanzamos un montón de improperios a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Ahí, primero, no lo estamos corrigiendo y no estamos cumpliendo con nuestro deber. Y nuestra corrección no tiene la efectividad que debería tener. ¿Sí? Entonces San Alfonso aconseja que debéis tener cuidado de no golpearles con pasión. En aquella época en que los papás y las mamás usaban un poquito más el cincho que hoy en día, ¿verdad? Usaban un poco más la vara. A San Alfonso María de Ligorio dice una cosa muy bonita, que dice que la escritura dice vara y no dice palo. Claro, porque palo sería una cosa ya brutal. Vara causa dolor, ¿verdad? Pero tampoco no es querer ya maltratar
al hijo, sino que es justamente querer corregirlo. Entonces, golpear con compasión, porque entonces vosotros estaréis en peligro y la corrección quedará sin fruto. Entonces, hemos gastado un esfuerzo enorme en querer corregirles, pero no hemos cumplido con nuestro deber, con nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, vamos rapidito, debéis corregirles mientras están creciendo, cuando son niños, porque cuando ellos alcancen la madurez, vuestra corrección será poca. O sea, siempre tenemos que corregirlos, ¿no? Pero si no lo hacemos ahorita que estamos a tiempo, cuando son niños, después cuando crecen, el árbol es difícil enderezarlo, es de pequeñito que se tuerce el pepino. Un árbol que se torció, después enderezarlo, cuesta muchísimo. Solo un milagro de la gracia. Entonces, ¿qué castigo él recomienda? San Alfonso María de Ligorio, ¿qué castigo recomienda? Privarle de algún alimento. Hoy no vas a comer postre. Hay un pastel de chocolate fabuloso, pero te portaste mal. No vas a comer. No, pero no vas a comer pastel de chocolate. No, porque te portaste mal. No vas a comer tu postre preferido, o no vas a comer. Querías comer 2 pedazos de carne o 2 pedazos de pollo. No, solo uno. Obviamente que esto no vaya en detrimento de la salud, ¿sí? Entonces, privarles de algunos artículos de vestido. Se compró unas zapatillas lindísimas y el chico quiere ir el día siguiente con las zapatillas nuevas para mostrar a todos sus amigos que está con zapatos nuevos y quiere, ¿no?, pavonearse delante de todos. No vas a ir con tus zapatos nuevos. Después, o enviarle a su cuarto. Hoy te vas a dormir sin comer, ¿verdad? O un castigo de encerrarlo en el cuarto, aunque sea por unas horas, ¿sí? Esos son los consejos que da San Alfonso María de Ligorio. Me parece que eran muy útiles en la época de él, y quizás en nuestra época también son buenos de rescatar esos castigos para que el niño comprenda, ¿verdad?, de que anduvo mal y que tiene que corregirse. Pero todos los castigos, es muy importante, hay que hacerlo con muchísimo amor. El niño tiene que saber, comprender que está saliendo ese castigo de una mano que lo está castigando, pero es una mano que está llena de amor, está llena de cariño y que está llena de corrección, y que lo hace para el bien de sus almas y para el bien de su educación. Siempre hay que decirle al niño el porqué de las cosas, que no es un capricho o una rabieta momentánea del papá, de la mamá, sino que es una corrección, pero que el niño tiene que saber que él cometió una falta y que tiene que ser corregida. La conclusión de todo esto, si aquí acabamos, la conclusión de todo esto, de este discurso, es que aquel que haya formado mal a su hijo en la virtud, deberá de ser severamente castigado. Y aquel que los haya formado en la virtud recibirá una gran recompensa. Y aquí San Alfonso María de Ligorio está hablando de una recompensa eterna y está hablando de un castigo eterno. Porque, como decíamos al comienzo de la reunión, al comienzo de la charla, decíamos que un padre que educa bien a su hijo está comprando ya su salvación eterna. Está comprando su salvación eterna. Y un padre que educa mal a su hijo está no comprando, sino que está ganando su condenación eterna. Entonces, hasta aquí llegamos. Yo quería solo 2 cositas, hermano Juan Andrés, si usted me permite. Claro que sí. A título a guisa de conclusión también de todo lo que hemos visto, de que a veces vemos un jardín, por ejemplo, pero un jardín horrible, todo el césped mal crecido, árboles torcidos, flores también torcidas, mal crecidas. Entonces uno puede decirse, para que comprendamos bien todo lo que hemos dicho, uno puede decir, qué jardín más feo, qué jardín más desagradable, lleno de alimañas, lleno de bichos. Uno puede preguntarse, ahora, ese jardín es feo, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa? El jardinero, que no lo cuidó de cuando debería cuidarlo, de cuando el césped comenzaba a crecer, ya cortarlo bien, el árbol comenzarlo a enderezarlo bien. La culpa es del jardín. ¿Es la culpa del jardín o la culpa es del jardinero, del dueño del jardín? Aquí lo mismo. Cuando vemos un niño maleducado o un adolescente maleducado, nos preguntamos, ¿la culpa de quién es? ¿Del niño, del joven? La juventud está perdida. Es verdad, está perdida. ¿Pero la culpa de quién es? ¿Del joven que se perdió? ¿O del dueño del jardín? De aquel que tenía que educarlo antes de que se perdiese. ¿Sí? Entonces, hagamos de este jardín
un jardín fabuloso. Hagamos, como decía San Luis Orione, de esta juventud una primavera, cuando tengamos tiempo, porque todavía estamos a tiempo, todavía tenemos tiempo. No esperemos de que ya el pepino esté torcido o el árbol esté torcido, sino que a partir de ahora comencemos a cuidar de este jardín y ordenar este jardín. Porque decía un santo que es mejor llegar 2 horas antes, uy, qué exagerado, es mejor llegar 2 horas antes que 1 minuto después. Si llegamos 1 minuto después, ya perdimos. Imagínense que tenemos un viaje fabuloso, fantástico, y el tren o el avión sale a tal hora, es mejor llegar 2 horas antes a que llegar 1 minuto después. Porque una vez que llegamos 1 minuto después, perdimos el avión, perdimos la educación, perdimos a nuestros niños, perdimos a nuestra juventud, perdimos a nuestros adolescentes. Y había y con esto acabo, hermano. Había un obispo en Italia, me acuerdo, estando en Italia haciendo misión, ya falleció, el Monseñor Morgante, él era obispo de Ascoli Piceno. Yo lo conocí cuando él era obispo ya en mérito de Ascoli Piceno, y él fue a una parroquia a dar una confirmación, a confirmar a los jóvenes. Y él decía unas palabras lindísimas a los jóvenes que se van a confirmar, y después, papás, padrinos, esto quiero decir a ustedes: el niño hasta los 10 años hace lo que la mamá hace, y el niño después de los 10 años hace lo que el papá hace. Entonces, ojo, si el niño después de los 10 años hace cosas buenas, es porque está viendo que el papá hace cosas buenas. Y si el niño hace cosas malas, es porque está siguiendo el ejemplo del papá. Entonces, qué responsabilidad, queridos papás. Curiosamente, que le decía que el niño hace las cosas hasta los 10 años, lo que la mamá le dice, pero después va a hacer lo que el papá hace. Entonces, papás, lo que ustedes hagan van a ser ejemplos para vuestros hijos. Me acuerdo una vez también, aquí, esto fue en El Salvador, en la carretera, un autobús tenía una escritura muy bonita. A veces esas frases que ponen los autobuses, a veces son de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, pero a veces son frases del sentido común, de la sabiduría popular, que son lindísimas. Y decía así: Jesús, ayúdame a ser un buen papá, porque el otro día escuché que mi hijo decía: cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá. Entonces ahí está, señores, nuestros hijos quieren ser como nosotros, pero ahí está la responsabilidad: seamos como Jesús, seamos santos, para que así tengamos niños santos, una juventud santa y un mundo más santo. Y con esto de verdad acabo. Decía San Agustín, él decía: imagínense una sociedad que todos practicasen los 10 mandamientos. No sea una sociedad diferente a la que vivimos. Una sociedad en que el rey o el presidente practicase los mandamientos, los ministros los mandamientos, los papás practicasen los mandamientos, los hijos practicasen los mandamientos. No sea una sociedad muchísimo mejor, más bonita. ¿De quién depende? De ustedes, papás. De ustedes, papás, que eduquen a sus niños para que el día de mañana hagan una sociedad en que todos cumplan los mandamientos. Hermano Juan Andrés, hasta aquí espero haber sido lo más claro posible, que el tema haya calado, que el tema, sobre todo, que hayamos tomado conciencia de nuestra gran responsabilidad como papás de educar a nuestros hijos en la virtud, a través de la palabra y a través del ejemplo. Hermano Fernando, realmente pues solo queda agradecerle por esta charla y por haber escogido este tema. De hecho, un tema importantísimo y del cual poco se habla, ¿no? Se habla mucho de los males de la juventud, de cómo el mundo está mal, pero ¿de quién es la responsabilidad, no? Entonces, bueno, felices los padres que todavía sus niños están pequeños y que están escuchando esto, pero tampoco desanimar. Muchos comentarios eran al inicio, sobre todo, pero yo les digo y no me hacen caso, pero ya están grandes. Pues recordar que para Dios nada es imposible, ¿no? Santa Mónica rezó 19 años por la conversión de San Agustín. Y bueno, ya cometimos el error de no formarlos desde pequeños, no formarles el carácter, no formarlos en la virtud. Bueno, comencemos, si no lo hemos hecho, confesémonos, arrepintámonos, a dar buen ejemplo y sobre todo mucha confianza en Dios, en Nuestra Señora y mucha oración. ¿Verdad que para Dios pues nada es imposible y Él tiene como
cómo pues sacar adelante, ¿no? Y también apenas remarcar un detalle, el hermano pues hablaba muy bien aquí de las ocasiones próximas de pecado, ¿no? Cómo es una responsabilidad enorme de los padres proteger a sus hijos, poner filtros en el internet, ponerles horarios, poner que no tengan internet en el cuarto o que no puedan ver pues las cosas en el cuarto, sino en una sala pública, digamos, de la casa, ahí donde todos puedan ver qué está viendo. Entonces es muy importante. Así que bueno, son recomendaciones a todos los padres y madres de familia. Agradecerles también por habernos acompañado y sobre todo eso, no desanimar, sino siempre rezar, tener esa confianza en Nuestra Señora, que ella puede pues solucionar los problemas. Aprovechamos esta ocasión también para invitar a que se suscriban a nuestro canal, aquellos que todavía no lo han hecho, y recuerden que ustedes pueden ser evangelizadores dejando su like y compartiendo con más personas. Y les recordamos que también nos pueden seguir en otras plataformas, en otras redes. Tenemos canal de WhatsApp, algo nuevo que ha sacado WhatsApp, un canal donde pueden pues seguir la información. El hermano Daniel ha puesto ahí en el chat el enlace, así que pueden acceder. También estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde pues constantemente estamos recordando, usando las mismas herramientas que usa el mal, pero intentando usarlas pues para el bien, que es lo que hay. Así que bueno, les agradecemos a todos y nos despedimos, si gusta hermano Fernando, rezando una Ave María para terminar. Claro que sí, con muchísimo gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pido también por todas esas intenciones que dijo el hermano Juan Andrés, de esa vigilancia que tenemos que tener para ser buenos padres, para educar bien a nuestros hijos y tener esa paciencia, y que nunca es tarde para educar, y aquellos que se han desviado, nunca es tarde. La oración Santa Mónica, como bien decía, 19 años rezando por la conversión de San Agustín. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.